Buenas. Si te gusta este podcast, nos puedes escuchar en vivo en Twitch y YouTube. Somos Entre Programadoras, un programa donde aprendemos de chicas referentes del mundo de la programación. Vení a charlar, reírte y pasarla bien un rato con nosotras mientras aprendemos todo lo que tienen para enseñarnos de tecnología. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Escríbanos si nos pueden escuchar. Bienvenidas a todas. Hola, hola a todas, bienvenidas. ¿Se escucha bien? ¿Todas escuchan bien? Hola a todas, qué lindo que seamos tantas, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, bienvenidas a todas a este primer episodio de Entre Programadoras, un programa de la mano del Club de Chicas Programadoras. Estamos muy entusiasmadas de este primer episodio. Hace mucho que teníamos ganas de lanzarlo, de arrancar. Y qué mejor que con esta invitada de lujo que tenemos hoy, que les va a encantar. Entre Programadoras nace como esto en crear un espacio donde nosotras como chicas podamos informarnos, podamos hablar con mujeres referentes del mundo de la programación, podamos aprender, pero al mismo tiempo podamos pasar un buen rato todas juntas. Así que así nace Entre Programadoras. Así que yo soy Camila Chávez, con algunas hemos hablado antes, he sido mentora de algunas dentro del Club de Chicas Programadoras. Y tengo alta emoción de presentar a nuestra invitada de hoy. Espero que lo disfruten tanto como nosotras, que estén cómodas, que se hayan preparado. Yo acá ya tengo mate listo, que tengan muchas preguntas para hacerle a Maga. Así que ahora la presento. Ella es Magalí, mejor conocida como la Maga de Python. Ya nos va a estar contando ella un poco de su historia, pero estamos muy emocionadas porque Maga, sos referente de mujeres en programación, totalmente. Así que te doy la bienvenida a este programa y qué lindo que seas vos la que esté en este primer episodio. Perdón. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, que haya bajado un poquito el calor. Gracias, chicas programadoras y Patri, no sé si está por ahí, por convocarme. Así que bueno, y gracias también por los halagos, ¿no? Buenísimo. No, todos merecidísimos. ¿La escuchan bien a Maga? ¿Todas la pueden escuchar bien? Confirmen después si pueden en el chat. Bien. Bueno, entonces, todas sí, todos muy contentos. Maga, que te sumaste. Vamos a arrancar con un poco, como dijimos, la idea acá es que esto sea una charla. Ahora estamos en Twitch, transmitiendo en Twitch. Este video después va a estar en YouTube y lo van a poder escuchar en podcast de Spotify. Así que saludamos también a las chicas que se estén sumando en estas otras plataformas. Y queremos arrancar por un ping-pong de preguntas para conocerte mejor, Maga, lo que haces y bueno, que nos cuentes un poquito. Entonces, me gustaría arrancar con la pregunta clásica que es, ¿cómo y cuándo entraste en el mundo de la tecnología, de la programación? Bien, yo en este momento tengo 31 años, empecé a los 26. Yo estudié otra cosa que nada que ver, estudié turismo, y cuando empecé a ver de que yo quería irme a vivir a Buenos Aires o afuera o a otro lugar, yo soy de Mar del Plata, lo que me encontré era que las empresas de turismo, las grandes empresas de turismo, lo que buscaban era o programadores o desarrolladores a nivel general, pero no ni técnicos ni licenciados en turismo. Entonces de repente dije, wow, o sea, tengo años de experiencia, estudié y demás, pero la carrera me quedó chica, me quedó obsoleta, hacer en ese momento. Entonces, ahí fue cuando decidí aprender a programar. Empecé como todos, a buscar en internet, a ver qué había. Acá en Mar del Plata no había institutos, había sí
tanto en privado como público, estaba la tecnicatura, pero no había nada para hacer, digamos, un instituto, por ejemplo, que enseñara a Claro. programar o que fuera algo tipo curso. Así que nada, empecé en la tecnicatura en la UTN, y ahí en realidad empecé como para cambiar, no para cambiar, sino para incluir una habilidad más a lo que yo ya hacía y para seguir trabajando en turismo, y después finalmente terminé migrando y no, migrando, digamos, de profesión, y no volví más a trabajar en turismo. Qué bien, me encanta eso de no cambies la meta, cambia el método. Como que vos sabías que querías poder estar en cualquier lado y es más, las que te seguimos en redes sabemos que has viajado un montón, como que has podido revivir eso de vivir como nómada digital y trabajar remoto. Entonces, qué bien que lo hayas tenido claro desde el principio y que de vuelta cambiaste, no cambiaste la meta, sino que cambiaste como las herramientas que tenías para poder tener como esa vida que decías que querías. Me encanta esto del cambio de carrera también, como que pasa, o sea, para mí es algo que se ve cada vez más, de que te vas para un lado y de repente encontrás como el mundo de la tecnología que tiene tantas ramas, también como yo siempre digo, es muy difícil que no te guste al menos una. Así que qué piola, me encanta tu historia porque realmente es como muy representativa de muchos casos que hay. Em, y si te tuviera que preguntar, vamos con la segunda, ¿cuál fue el momento en que te diste cuenta que esto era lo que te querías dedicar? O sea, que esto de la programación, bueno, en tu caso específico, ciencia de datos, que era lo tuyo. Mira, aprovecho eso que dijiste de que hay muchas ramas de programación, porque al haber tantas, el espectro es amplísimo, la verdad. De hecho, yo siempre digo que si alguien quiere trabajar en sistemas, el espectro es amplísimo para trabajar en sistemas. De hecho, programación es uno de los tantos vértices, digamos, de sistemas, pero no es el único. Hay un sinfín de cosas para hacer, pero dentro de la programación también el espectro es amplísimo. Y yo cuando empecé a buscar, en ese momento, bueno, ahora también, pero en ese momento estaba el mensaje, que yo me lo creí en ese momento y que de hecho sigue existiendo, de que programar es hacer sitios web. Entonces yo pensé que, bueno, como que la única opción era ser desarrollador web o ser desarrolladora web. Entonces, obviamente empecé aprendiendo eso, HTML, CSS, JavaScript, y realmente, o sea, algo que a mí no me, o sea, no iba con lo que yo quería. No, no me gustaba porque tampoco era buena en eso, seamos sinceros, no era mi fuerte, y me costaba muchísimo, me costaba hallarme haciendo eso. Entonces, de repente, cuando empecé a estudiar en la UTN y me encontré con que era muchísimo más abarcativo, mucho más profundo que el desarrollo de un sitio web, y que el desarrollo de la programación en sí, fue como todo un mundo nuevo. Y cuando empecé a trabajar y empecé a ver que había todo esto de lo que era datos, ahí conocí Python trabajando y demás, y me encontré con algo que realmente me gustaba y que realmente era algo con lo que yo me hallaba y con lo que podía quizás verme en un futuro, o me imaginaba como un desarrollo profesional. Pero recién trabajando me di cuenta de eso. Mientras lo estaba aprendiendo, era como que no terminaba como de encontrar la beta y demás, y que de hecho es algo que pasa un montón. Total. Pasa a todos, eh, quizás cuando queremos aprender algo nuevo, siempre decimos, bueno, ¿y acá cuándo es el momento en que me va a terminar como gustando? Porque al principio es como que empezamos a aprender algo nuevo o porque está de moda o porque da dinero o porque nos contó un amigo que tal cosa o porque lo vimos de internet, de un influencer o lo que sea. Pero yo el gusto, digamos, se lo terminé encontrando trabajando. Y siempre lo relaciono con, es como cuando aprendes a manejar y sacás el registro, y en realidad el disfrute, o quizás cuando realmente terminás de aprender a manejar, es cuando ya tenés el registro y agarrás y salís a la peor avenida de tu ciudad. Total. Bueno, esto es exactamente igual. Cuando estás en un proyecto real, cuando tenés cosas para hacer, cuando tenés
cuando te empiezan a surgir las primeras dudas y demás, y decís, mira, esto no me sale cómo hacerlo, y le preguntás o a quien te está mentoreando, o a tu superior, o a quien tiene más experiencia y demás. Así que fue como trabajando y fue como haciendo, mientras, además de trabajar, trataba de practicar por mi cuenta y demás, pero básicamente fue ese el momento. Al Perfecto. principio me fue muy difícil y me encontraba con muchas trabas y también con muchas limitaciones, porque uno a veces cuando aprendemos, sobre todo los que empezamos aprendiendo de manera autodidacta, quizás vamos como de lleno al lenguaje y nos olvidamos como de las bases o de cosas básicas. Yo de hardware no sabía nada, por ejemplo, yo era como, sí, sé prender la computadora, sé usar internet, y eran responder mails y ese era mi conocimiento. Entonces también, y no tenerle miedo a las cosas. Creo que ahí fue cuando dejé de tenerle miedo y cuando me encontré con que, ok, esto es algo que yo me imagino desarrollarme profesionalmente en esto. Re. Está muy bueno eso que decís de que como que te das cuenta que te gusta cuando ya estás totalmente como sumergida. Que es como básicamente cualquier cosa cuando la estás aprendiendo y no sabes cómo hacerla, como que es medio bajón porque tardas mucho tiempo, ves poco progreso, pero una vez que entras está buenísimo. Y muy bueno también eso que decís que al principio entras y es como, bueno, sos programador, tipo haces páginas web. Y a mí me pasó lo mismo, tipo, cero, y yo dije, es más, yo hasta pensé, tengo que saber hasta diseñar para poder hacer un sitio web. Y vas a la práctica, es como, no, es todo un rol específico de UX UI designer que específicamente hace eso si te gusta el diseño. Entonces, nada, me parece que es tal cual como decís. Y si pasamos a la siguiente pregunta es, ¿cómo es un día siendo la maga de Python? Bien, yo además de enseñar y de tener las redes, trabajo para una empresa full time, una empresa de afuera, que es una aceleradora de medios digitales. Así que lo que hace básicamente es, a través de distintos programas y proyectos financiados por Google, por Meta, por Financial Times, etc., trata de conectar a los medios nativos digitales, por los programas nuevos en el área o que al menos cumplan con ser nativos digitales, es decir, que no hayan empezado con el medio tradicional, el periódico tradicional y demás. Y lo conecta con los distintos inversores o filántropos para poder darle algún tipo de crecimiento. No necesariamente un crecimiento económico, pero quizás sí un crecimiento al medio. Y yo me dedico a la parte de análisis de datos dentro de esta aceleradora de medios. Así que mi día arranca, primero me levanto, desayuno y demás, y trabajo para este lugar. Hago todo lo que es análisis de datos, trabajo mucho con Postgre, con herramientas de visualización de datos y también con el análisis general. Y después de eso, a la tarde en hora argentina, a las 7 de la tarde, doy clases en los cursos que tengo básicos para quienes recién están empezando, quienes son principiantes en el área, vemos desde qué es un algoritmo y de luego empezamos con Python. Y también doy uno que ya es un poquito más avanzado, que es para análisis de datos, que parece sí hay que conocer el lenguaje. Bien, qué bien eso porque repasa al principio que vos entrás, sobre todo me pasó con amigas que querían entrar en el mundo de análisis de datos, que llegás y es como que hay un montón de información, que qué lenguaje, como que hay muchas dudas a veces de cómo arrancar, entonces me parece muy buena esta propuesta que tenés de este curso desde qué es un algoritmo, que es como quizás lo más básico y lo que vemos primera y segunda clase en el Club de Chicas Programadoras, hasta llegar a aprender Python y hacer algunas implementaciones. Así que eso me parece muy piola. Así que bueno, después nos vas a contar también un poco de eso. Y contame, Maga, ¿sos team? ¿Te levantás? ¿A qué hora te levantás? ¿Tipo temprano o más tarde?
Yo, Medio. si pudiera, me levantaría todos los días a las 12 del mediodía, porque me encanta dormir. No levantarme a esa hora. Quizás yo me levanto a las 9 de la mañana, pero me encanta hacer fiaca en la cama. Re. Tengo gatos, así que me encanta quedarme, los fines de semana me quedo con los gatos en la cama hasta tarde. Y ni hablar, bueno, ahora está haciendo mucho calor. Pero en el invierno agarrar un café con leche calentito y quedarme en la cama. Quizás ya Qué con la lindo. compu y haciendo cosas, pero quedarme sentadita ahí. Pero los días de semana sí, me levanto por lo general 7:30, 8 de la mañana, Temprano. Sí. porque arranco a trabajar entre las 9 y las 10, y me gusta ya arrancar ya habiendo desayunado y demás, así que me levanto, desayuno tranquila. Últimamente, el año pasado traté de aprender a cocinar bastante, tanto cosas para comer en el almuerzo, cena y demás, y también para cosas de desayuno, así que a veces me levanto, me hago un rico desayuno, y esas cosas. De Trato una. de tener, ya cuando me siente a trabajar, que me pueda Claro, dedicar enfocar. a trabajar, y nada, así que sí, trato de levantarme temprano. A veces me cuesta, y cuando me suena el despertador digo, ¿por qué? No nací millonaria, pero después, una vez que ya me levanté y me puse a hacerme un licuado o a exprimir jugo y demás, ya como que ya Ya no levantás. tengo Sí, más sí. sueño, digamos. ¿Y mantenés la misma rutina, por ejemplo, cuando viajás? Porque vi que también trabajaste mucho tiempo remoto. ¿Solés mantener la rutina? ¿Te cambiás por el uso horario? ¿Cómo solés hacer ahí? En realidad, el año pasado no, en el 2021, que me fui todo el año de viaje, empecé por Costa Rica. En Costa Rica, así que eso me obligaba, por ejemplo, a levantarme muy, muy temprano. A las 6 de la mañana ya tenía que estar Uf, trabajando. Por lo tanto, eso también me cambió bastante los horarios. Eh, y empecé por Costa Rica, después me fui a Estados Unidos. En Estados Unidos pagué por varios estados, estuve casi 5 meses, y pasé por varios estados de Estados Unidos, y lo que tiene Estados Unidos es que en un estado tenía 1 hora de diferencia, en otro tenía 2, en otro tenía 3, y llegué hasta Alaska, que tenía 5, en California tenía 4 y demás, entonces iba dependiendo de eso. En algunos momentos se me hacía súper difícil, digamos, por ejemplo, en Alaska, que tengo horas de diferencia, era bastante. Uno piensa, bueno, 5 horas quizás no es tanto, y sí, es mucho cuando tenés que levantar a las 4 de la mañana a levantarte una reunión y demás. Pero mal que mal, lo la fui ibas llevando. Y después, manejando. cuando crucé a Europa, a mitad de año me fui a Europa, y ya eran, también tenía 5 horas de diferencia, pero ahora ya no eran 5 horas menos, sino que eran 5 horas más. Entonces mi día laboral, digamos, empezaba después de mediodía. Bien. Entonces lo que hacía era así, me levantaba súper temprano, pero para poder aprovechar y ir a la playa, recorrer la ciudad en la que estaba y demás. Y sí, lo que tenía era que después mis clases terminaban a las 2 de la mañana. Uf, claro. Entonces, eso súper temprano para poder aprovechar y disfrutar el lugar. Si estaba lindo el día, disfrutar el día, ir a la playa o ir a una plaza y demás. Pero a veces me terminé 2, 3 de la mañana, entonces eso era recansador. Eso también es algo que muchos te dicen, ay, sí, ser nómada digital es lo mejor del mundo y qué sé yo. Y la realidad es que no es para cualquiera. Total. No es que puedas pasar toda tu vida así. Yo estuve un año y volví realmente porque extrañaba muchísimo. Quizás me hubiera bancado eso 1 año más, 2 años más, pero ya es muy cansador para el cuerpo, para la mente, sobre todo cuando te vas moviendo de lugares y Total. demás, que de repente tu cuerpo se está acostumbrando constantemente A cosas nuevas, total. sí, a los horarios, y cada vez que llegabas a un lugar era un idioma distinto, y sí, te manejabas en inglés, pero la realidad es que en Europa en general, los
de los lugares en sí, sobre todo los que no son 100% turísticos, pueblitos que vayas conociendo y demás, son bastante nacionalistas en el sentido de que quieren que por lo menos sepas pedir un café en su En su idioma. idioma. Entonces es súper agotador en ese sentido. También eso, sí, había días, por ejemplo, cuando estaba en Costa Rica, había días que sí, me llevaba la compu y me tomaba un licuadito en la playa y demás, pero eso es algo que no lo podés hacer todos Claro, los días. Primero y principal porque el tema de la arena, el agua y demás, te pueden llegar a estropear la máquina, que de hecho me pasó. Y segundo porque es algo que, sí, vas, pero si te querés meter al agua, ¿qué haces con la claro, computadora? no la dejas ahí. No es, claro, no sé, acá, por ejemplo, en Mar del Plata, alquila carpa y yo voy, tengo que dejar mis cosas, las dejo en el locker en el baño, y yo, bueno, no es así en el Claro, resto del mundo, ni cuando está dando vueltas por el mundo. Entonces, es algo que uno tiene que conocer sus límites, todos las tenemos, conocer sus tiempos y demás, entonces hay mucho totalmente. también de eso. También como hay mucho humo en todo lo que es programación, también hay mucho humo en todo eso. No es para cualquiera y también para mí no es para cualquier edad. Yo lo pude hacer Re, porque justo me había separado, no tengo hijos, mi hermana se podía quedar cuidándome de mi casa y mis gatos y me pude ir claro, tranquila, pero totalmente. no es algo que el día de mañana si tengo hijos yo no me puedo decir, ay, mira, me voy un año de Claro. viaje, arreglé todo, pues. Claro, no, tal cual. Lo que tiene, siempre resalto, lo que tiene de bueno los que trabajamos en tecnología es que lo podemos probar. Ver si nos gusta, como vos decís, no es ni cerca para cualquiera. Yo que me fui ni nada, yo estuve 2 meses afuera y ya extrañaba horrores a mis amigas, eh, a toda la gente acá, a mi familia. Entonces, re está bueno que tenemos ese espacio como para probarlo, para ver si es para nosotros, que muchos otros no pueden. Pero tal cual, hay como toda una imagen, esa que dijiste de la computadora en la playa con un licuadito, es muy la imagen que se te viene de, mirá el nómada digital, y bueno, y tiene toda esta contraparte que decís que está muy buena. Veo que hay varias preguntas en el chat, las vamos a ir, vamos a hacer vamos a leer todas las preguntas cuando vayamos terminando, así que vayan escribiéndolas en el chat y después nosotros las vamos a ir revisando y las vamos a ir contestando con Maga. La pregunta que sigue es una app que te hubiera gustado que se te ocurra a vos. Eh, oh, creo que hay una que ahora desarrolló, yo la conozco por American Airlines, pero que es para lo que son web check-in, validar todas las cosas de tu valija, si tenés Advantage, que son las mismas por la app. Entonces, básicamente vos llegás al aeropuerto y si te despachar la valija, te acercás al mostrador y despachás la valija, y si no, directamente vas con la aplicación y haces migraciones, aduana y demás, y ya está. Rapidísimo. Eh, Creo que eso me hubiera gustado que se me ocurra a mí. En algún momento lo pensé, pero realmente no tenía las herramientas, así que bienvenido sea que lo haya hecho otra persona. Y creo que me gusta eso porque siempre me gustó la idea de que eventualmente volver a trabajar en turismo, quizás no en turismo como trabajaba antes de manera tradicional, sino en alguna empresa de turismo y tecnología y demás. Re. Buenísimo. Re que, o sea, la escucho y la quiero usar, o sea, la necesito ya que funcione acá. Qué bien esas que te hacen ahorrar tanto tiempo. O sea, no la he escuchado, la voy a buscar después. Se puede usar es decir, si volás por American Airlines, por ejemplo, si vas a Estados Unidos Ujú. o si usás esa aerolínea, La puedes puedes utilizar la usar. aplicación. La voy a buscar, la voy a buscar. Me encanta. Bien, con la siguiente pregunta es, ¿una programadora que admires y por qué? Belén Rey, no sé si la conocen. Bel Rey es programadora hace muchos años. Ella, su carrera de base es de diseño, es diseñadora originalmente. Después se dedicó a la programación. Creó una empresa, la primera no me acuerdo cómo se llamaba, pero la segunda es Cursit, y ellos dan cursos de programación orientados a desarrollo web. Y después ella se especializó en todo lo que es Web3, que es todo lo que es blockchain, cripto y demás.
Pero además Bel tiene una, si la quieren seguir, una cuenta en también que se llama Te lo explico con gatitos. Y explica programación con gatitos. Y me Ay, me parece que encanta. está buenísimo para, para salir un poco de lo abstracto, porque una vez está, bueno, una variable es esto, un dato es esto, un bucle es esto, una base de datos es esto, pero a veces tipo verlo con algo que a uno le gusta o que es cotidiano, porque quizás no nos gustan los gatos, pero es algo cotidiano en nuestra vida, todos nos cruzamos por la calle un gato, algún amigo de nuestra familia tiene un gato, y lo explica súper bien y descontractura todo esto del aprendizaje abstracto que a veces cuesta un montón cuando uno recién está arrancando, más que nada de algo de un palo que no tiene nada que ver con programación. Me encanta, sí, buenísimo. Como vos decís, para mí otra súper referente de todo lo que es programación por la forma como, si la quieren ir a seguir, totalmente, o sea, es increíble y es muy buena redactando y explicando conceptos, como decís, complejos, para gente como ajena al mundo de la programación. Así que una súper, súper referente también. Em, la pregunta que sigue es, lo más flayero que te pidieron porque eras programadora. Por ejemplo, no sé, que hackearas una cuenta de Facebook, no sé, que arregles una impresora. No, algo vino de mi mamá y Me una encanta vez, porque la mandó al frente, la mandaba al frente. mi mamá es licenciada en servicio social y ella se especializó en salud mental y diabetes y trabaja en la municipalidad acá en Mar del Plata, y tenían que presentar todos los años hay un año que es la Semana de la Concientización en toda la semana y explican los procesos de la enfermedad, los distintos estadios, qué se puede hacer, etcétera, y arman ponencias, ¿no? Entonces, mi mamá había armado toda la ponencia con su amiga y estaba sentada al lado mío hablando por teléfono con su compañera y le dice, no, despreocupate por el PowerPoint, me lo hace Maga, que ella es programadora. ¿No? O Ay, sea, se murió un soy gatito. malísima, además, haciendo presentaciones, yo soy muy mala, entonces era como, no tiene nada que ver con lo que yo hago. Pero bueno, ella estaba tranquila de que yo se lo iba a hacer y después la ayudé y quería hacerle todos los efectos que existían, tipo, entraba por acá un título, otro de abajo, y qué sé yo, y era como, eso quedó horrible y mi mamá quería todo. Ay, qué bien, pasa un montón. Bueno, sí que es tu mamá y que dentro de todo podés como... Lo peor es que a veces, viste, lo haces y es como... Un poco tiene razón, ¿no? Porque se lo terminás haciendo al PowerPoint. Tal cual. Em, bueno, joya. Seguimos con la séptima, que es, si tuvieras que decir qué es lo que más te gusta del análisis de datos, ¿qué sería y qué es lo que menos? Lo que más me gusta es encontrar cosas que uno no se esperaba. Muchas veces cuando uno empieza a analizar datos y demás, uno se espera que sucedan, encontrarse con ciertas cosas, con ciertos patrones, con ciertas tendencias, pero de repente se encuentra con algo que es completamente opuesto o distinto a lo que se esperaba encontrar. Y me gusta eso que el dato en sí te dice, bueno, está sucediendo esto, pero vos lo podés contextualizar. Bueno, porque esto sucedió en el mes de, no sé, de septiembre de 2022. Bueno, ¿qué pasó en septiembre de 2022 para que haya sucedido esto? ¿O por qué puede haber sido eso? No necesariamente tiene que haber sido por una causal y demás, así que eso es lo que más me gusta. Y lo que menos me gusta es hacer limpieza de datos. Lo detesto con todo mi ser, más que nada porque eh, a veces de repente llego a una base de datos y hay variables que están completamente vacías, entonces tenés que decir, ok, hay forma de volver a solicitar esta variable, o hay registros que, por ejemplo, cuando la base de datos se creó a partir de un formulario que rellenó una persona o una persona que rellenó su información en una plataforma para poder crearse un usuario, algo que hacemos todos los usuarios, y esto hago mea culpa porque lo hacemos todos,
es solamente rellenamos aquellos datos que nos piden obligatorios. Aquellos que no son obligatorios, no los llenamos. Entonces después, a los que tenemos que analizar esos datos para hacer alguna métrica de la plataforma o para buscar algún patrón o para buscar algo, nos faltan datos que no eran obligatorios, pero que nosotros sí los necesitábamos. Entonces, todo eso nos queda, quizás algún buen samaritano cargó esa información y nos queda así. Les puedo Así que entender. algo que detesto hacerlo. Y además, en el análisis de datos es lo que más tiempo lleva. Entonces es como que nunca se termina, como decís, ay, bueno, terminé con esta variable, pero quedan 40 variables más para ver, y además, o sea, es cross, digamos. Tenés que ver el tema variables y también el tema registros, porque tenés que tratar que la muestra no te quede sumamente reducida y demás. Así que es todo un proceso que lleva tiempo, es aburrido, y ando contra estas cosas que no dependen de vos, lamentablemente. Total, acá me mata porque Juan, tipo, dice, antes de que empezaras, escribió, juego 20 pesos, bueno, nos quedamos bajitos, Juan, pero juego 20 pesos a que lo que menos le gusta es limpiar los datos. Y fue como, sí. Eh, Sí. Me imagino además porque, bueno, ya saben, la próxima vez que llenen un formulario y hayan datos que no sean obligatorios, lo llenan, por favor, para que más programadoras de análisis de datos como la Maga les tengan esa información para consultar, por favor. Pero, me imagino que es como que todo el tiempo estás limpiando, como si cada vez que quisieras usar un salón lo tenés que limpiar a fondo y es como todas las veces. Em, pero bueno, y me encanta eso que dijiste, que lo que más te gusta es eso que encontrás cosas. La verdad que, si bien análisis de datos diría que es algo relativamente nuevo, que está empezando a explotarse como hace no mucho tiempo, y la verdad, toda la riqueza que podés sacar de los datos, que son datos que quizás venimos almacenando un montón y que detrás tienen una lógica que si no fuera por ustedes, por los analistas de datos, nunca sale a la luz y son cosas que pueden desde potenciar sociedades hasta mejorar el rendimiento de un montón de cosas. Así que estoy muy de acuerdo, me parece muy bueno eso. Y la otra pregunta que está relacionada con una que escribieron en el chat es, si tuvieras que darle un consejo a la Maga de cuando arrancaba en tecnología, ¿qué le dirías? Primero que no crea todo lo que lee, eso de que somos millonarios o que aprendimos en 3 meses. Ojalá fuera millonaria, pero no se me dio todavía, así que Seguimos esperando. no es cierto. Y otra cosa que no tenerle miedo a las cosas y darme mis tiempos. Todos tenemos ritmos distintos de aprendizaje y algo que quizás a alguien le llevó una semana, quizás a mí me puede llevar un mes, o quizás a algo que a alguien le llevó 6 meses, a mí me puede llevar 2. Pero primero tenemos todos nuestros ritmos de aprendizaje y segundo, todos tenemos nuestra vida. Tenemos trabajos, estudiamos, tenemos familias, tenemos una casa que limpiar, que mantener, etc. Entonces, todos vamos a aprender a nuestro ritmo y a nuestro... como podamos, ¿sí? Algunas personas pueden dedicarle miles de horas al día y otras personas pueden dedicarle cuando se sientan a merendar, bueno, a ver, le dedico media hora a ver esto, perfecto, y todos en algún momento, si tenemos la voluntad de aprender y si tenemos las ganas y el tiempo, vamos a poder llegar a aprender. Y no apurarnos a nosotros mismos, ¿sí? Una vez que estamos aprendiendo algo, no pensar siempre en el próximo paso, sino decir, bueno, tengo que entender bien esto. Aprender programación en cualquier área, no solo en Python, en cualquier lenguaje, es como construir una casa. Si yo no le puse las paredes a la casa y no le voy a poder poner el techo, ¿sí? Porque primero no tiene sentido y segundo no voy a poder. Esto es igual, si yo no termino de entender bien qué es una variable, me va a costar muchísimo, por no decir no voy a poder, entender qué es un bucle, ¿sí? Entonces, esto es sumamente importante, ¿sí? No apurarnos a nosotros mismos. Si me está costando entender variables, me enfoco en entender variables, busco a ver, consulto a alguien que sepa y le digo, che, mira, me cuesta entender un montón de variables. ¿Cómo lo puedo entender? Bueno, mira, una variable es esto, pensalo de esta manera,
lo que digo es tratar de buscar ejemplos cotidianos de nuestra vida. Algo básico, los algoritmos están presentes constantemente en nuestra vida, desde que agarramos una caja exquisita para hacer una torta, Total. hasta que nos levantamos a la mañana y vemos decidimos ponernos una remera, un short y unas ojotas y quedarnos abajo del aire acondicionado. Todos esos son algoritmos. Entonces, tratemos de pensarlo desde cosas de nuestra vida cotidiana, todos los procesos, pensarlos desde cosas de nuestra vida cotidiana. Para mí, eso me hubiera servido un montón. Que en ese momento yo realmente me creí todo el verso de que todo eran 3 meses, y demás, y de repente yo me encontré con que había cosas que me costaron un montón aprender y me sentía mal y me sentía frustrada y sentía como que yo no servía para esto y demás, y en realidad era que yo tenía un proceso de aprendizaje distinto, en mi vida estaban pasando un montón de cosas que quizás requerían mi atención y no podía dedicarle 600 horas a la semana y demás. Tal cual, es tal cual como decís, para mí eso es muy importante porque hoy hay mucho contenido de aprendí a programar en 3 semanas, porque obviamente eso vende y eso hace que mucha gente como que compre, obviamente. Entonces, me parece muy bueno eso que decís, como no creerte todo lo que lees y buscar una guía quizás que realmente se dedique a esto o que puedas tener confianza y que realmente pueda como mentorear todo el proceso. Bienvenidos a todos los que se están sumando. Gracias, Code with Savi, por ese raid. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Estamos charlando acá un poco con Maga de todo lo que es el mundo de la tecnología. Aprendí a programar en 20 minutos real. O sea, hay videos, si los buscan los van a Realmente encontrar. Los van a hay videos de encontrar. YouTube que dicen, aprende Python en media hora o lo que sea, y es como que en media hora terminás de aprender a escribir el lenguaje, porque le ponen- así que eso es algo que todos hacen. Mal, mal, mal. Bien, entonces ahora me gustaría preguntarte, esta pregunta siempre me parece muy buena porque a los que trabajamos a veces cuando a medida que vas entrando en el mundo técnico empezamos a usar más palabras, a veces del mundo, como digo, técnico o más específicas y empezamos a dejar afuera mucha gente que quizás es el principio que está arrancando y que son términos como vos dijiste, que al principio te asustan, que sentís que son muchas cosas que nunca vas a entender y para mí en tecnología la palabra es nunca entendés todo, o sea, es acostumbrarse con esta sensación de no estoy entendiendo todo y hay cosas como que tengo que aprender o voy a aprender en el futuro. Entonces, hoy me gustaría pedirte que definieras análisis de datos como si se lo explicaras a una persona mayor, a un, no sé, a un abuelo. Bien, los análisis de datos siempre se hacen sobre, para el análisis de datos en sí es buscar a ver qué información se puede sacar de hechos que ya ocurrieron, ¿sí? Siempre, siempre el análisis se hace sobre bases ya existentes y bases sobre sucesos que ya ocurrieron y sobre variables que se pueden incluso hasta constatar de que fueron realmente así. Entonces, siempre, siempre el análisis es ver qué información podemos sacar de sucesos que ya han ocurrido. Un ejemplo súper común es si yo tengo una cervecería y hago un análisis y veo que durante todo 2022, los viernes, venían más mujeres que hombres, muy probablemente pueda llegar a decir que se dio por tal o cual motivo. Si puedo buscar la por H o por B, ¿sí? Y además de eso, en base a eso después, una vez que uno hace el análisis y que puede mostrar las conclusiones y decir, mira, encontré esto, encontré que este patrón se cumplió los 2 primeros meses, pero luego se dejó de cumplir, etc. También puede pasar a la parte de estimaciones, es decir, bueno, como esto viene sucediendo todos los años, podemos estimar y se puede generar un algoritmo de Machine Learning para ver cuál es el porcentaje de esta estimación, que en 2023 o en 2024 puede llegar a ocurrir lo mismo. Siempre tener cuidado porque, con las estimaciones, porque las estimaciones no son sobre sucesos que ya ocurrieron, sino que son estimaciones sobre posibles eventos a ocurrir. Si alguien viene y les dice que hay un 100% de probabilidad de que ocurra algo, agárrense la billetera porque les está mintiendo. No hay forma de
decir que algo va a ocurrir de manera 100%. Primero porque incluso aunque nuestros datos puedan llegar a incidir en un porcentaje sumamente alto, hay factores que se nos pueden llegar a escapar, hay factores que puede llegar a ser un factor completamente novedoso. Por ejemplo, siguiendo con el tema del turismo, 2018 y 2019 fueron años buenísimos para las aerolíneas y obviamente todas estimaron que en sus balances 2020 y 2021 también iban a ser buenísimos. Y realmente vino un factor que nadie esperaba, que era la pandemia, ¿sí? Y la pandemia diezmó a las líneas, muchas quebraron, las que no quebraron están todavía llenas de deudas, y obviamente no fueron 2 años fructíferos para nada en todo lo que es el turismo y mucho menos en todo lo que son las aerolíneas. Entonces, hay de probabilidad de que el año que viene tu balance sea que fue este año, ¿sí? Entonces, en la parte de las estimaciones hay que tener muchísimo cuidado. Sin embargo, las estimaciones es parte de la ciencia de datos, pero no del análisis de datos. El análisis de datos es una de las tantas partes, digamos, de la ciencia de datos, que es la que se encarga justamente de analizar qué es lo que nos puede decir, ¿sí? Los datos que tenemos sobre sucesos que ya han ocurrido. Y en base a eso, a veces el científico de datos en sí hace la parte de análisis y la parte de estimaciones, o solamente la parte de estimaciones, pero el analista solamente se encarga de la base y el pasado. Muy bien, clarísimo, clarísimo. Qué importante, ¿no? El análisis de datos yo creo que es lo que da, o sea, en cualquier organización para mí es fundamental porque es completamente necesario entender e interpretar todos los datos para la toma de decisiones, para saber con qué acción me conviene seguir y es algo, la verdad que es un campo explotadísimo y que está en todas las organizaciones, pero hasta nosotros mismos, como vos decís, nosotros hacemos análisis de datos todo el tiempo, o sea, yo, por ejemplo, no sé, si veo que en todo el año me saqué puros, no sé, 4 y 5 en matemática, lo más probable, como que yo sé que estoy haciendo un análisis de datos y jugando con probabilidades, es que, bueno, vuelva a tener una nota más o menos de ese estilo. Em, entonces, que me parece muy bien y recalcar esto, como que está en todo nuestro día a día y que hoy es fundamental y una pieza clave para que todas las organizaciones y sociedades crezcan. Em, Así que bueno, Maga, ahora quiero pasar a que nos contés un poco que algo nos estuviste diciendo, que estabas trabajando para una empresa, pero que además vos ofreces tus cursos. Contanos si querés un poco más, qué precio tienen, cómo se llevan, si ya arrancaron, si van a arrancar. Bien, los cursos que yo doy, como dije inicialmente, son uno básico, hasta lo que sigue, digamos, con el lenguaje y demás. Y después hay uno que es propio de análisis de datos, que parece ya hay que saber Python. Lo básico, no hay que ser un capo de Python, sino hay que saber lo básico. Están ambos, ya están empezados los que están ahora, pero tengo abiertas convocatorias para abril, que lo pueden ver en mis redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. El básico sale 9.000 pesos para los argentinos, se puede hacer en 1 o 6 cuotas sin interés, con cualquier tarjeta emitida en Argentina. Y para la gente del exterior, $50 que se puede hacer vía PayPal. Y el de análisis de datos sale 12.500 y también se puede hacer en 3 o 6 cuotas sin interés, con cualquier tarjeta emitida en Argentina, o $100 para los que están en el exterior, que se puede hacer vía PayPal. En ambos lo que hacemos es una parte de teoría, ¿sí? Vemos lo que es teoría y cada vez que terminamos una parte de teoría pasamos a hacer práctica para poder integrar esos conceptos. El curso es online en vivo, el básico dura 6 semanas y hay una clase que es los sábados, hay un grupo, perdón, que es los sábados, que es de 3 horas y es a la mañana, de 10 a 1 del mediodía, y hay otro grupo que es durante la semana, que es el de abril es lunes y miércoles, de 19 a 20:30,
Y ambos duran 6 semanas. La diferencia es que uno es de una clase semanal y el otro son de 2 clases porque... y en el de análisis de datos dura 4 semanas. Sí, 4 semanas y no me acuerdo, ahora si les digo le miento, empezaba el 21 de abril, Bien. pero no me acuerdo en qué horario, después me tengo que fijar. Pero ambos son para hacer online en vivo, pero si lo quisieran hacer asincrónico o si por H o por B tuvieran que dejarlo, todo queda grabado. Utilizo las plataformas Notion y Zoom. En Notion tengo un template creado para las clases y demás. Ahí subo los videos, los slides que hagamos de la clase, los PDF, las guías de ejercicio, las soluciones, luego que hacemos de la guía de ejercicios, etcétera. Así que si quieren anotarse en los grupos de abril, empiezan el mes que viene. Creo que para abril, para el básico tengo 3 grupos, sábados, viernes y lunes y miércoles. Pero ahí Patri puso mis redes, pueden ver el flyer. Buenísimo. ¿Y Y te ver. pueden escribir por ahí? Me pueden escribir por el chat de Instagram o está en Instagram, pueden ver ya sea en el flyer o si van a la parte de mail en el Instagram pueden escribirme por correo. Por lo general respondo el mismo día o a más tardar el día siguiente, salvo que por H o por B no haya podido responder, pero quédense tranquilos que les voy a responder. O si tienen alguna duda, porque también sé que hay un montón de personas que no tienen recursos para pagar y demás y necesitan, mira, necesito un recurso gratuito para aprender esto, pueden escribirme también y Buenísimo. Buenísimo, Maga. Hay un montón están escribiendo, así que probablemente te escriban que les copa hacerlo. Buenísimo. Voy a ya ir por las últimas preguntas. Estas preguntas se llaman ¿qué preferís? Básicamente te doy dos opciones y vos me decís cuál preferís y por qué. Bueno, vamos a arrancar por... Tenés que elegir una de las dos, no hay respuesta correcta ni nada. ¿Frontend o backend? Front. Front. O sea, cuesta el HTML, pero es un poco mejor que el back. En realidad, front lo he hecho, back no, pero me gusta, el front es mucho más tangible, es como que vas viendo ahí, el back es como más intangible, más... de hecho, a veces a quienes recién están empezando, a veces les cuesta muchísimo entender, o sea, el front vos lo ves, interactúas con los botoncitos, podés ver y demás, y entender que el back a grandes rasgos es la conexión con las bases de datos y los servidores y demás, y es como que, bueno, y el otro se queda esperando, y bueno, ¿y cómo hace eso? O sea, no hay un muñequito que va y te conecta con la base de datos o los servidores, etcétera. Tal cual. Bien. La que sigue es inteligencia artificial o robótica. Creo que van de la mano. Me parece que a mí particularmente el concepto de inteligencia artificial no me gusta, porque considero que no existe la inteligencia artificial como tal, al menos por el momento. Yo creo que eventualmente sí va a existir, pero al menos por el momento no, sino que son distintos algoritmos de machine learning, deep learning y redes neuronales, que son básicamente creados por personas, por equipos, etcétera, y que crean ese algoritmo que luego se va entrenando y mejorando y demás, pero siempre hay un equipo detrás, así que obviamente está completamente plasmado de nuestros sesgos, nuestras experiencias y demás. Total. Pero los robots particularmente necesitan justamente de estos algoritmos para poder existir. Así que iría por robótica, que creo que es como un merge entre todo lo que ambos. Me gusta ese concepto de inteligencia artificial porque es verdad que normalmente los que sabemos cómo están hechos los algoritmos, entendemos que es algo que no se crea solo, que está codeado y para mucha gente de afuera es como, listo, como que tiene vida y solo piensa. Y en realidad, como vos decís, no, está programado para una tarea específica y es quizás mucho más similar a un backend
de lo que la gente suele pensar. Así que me gustó mucho tu definición. Em, bien, ahora, ¿Android o iOS? iOS, porque ya hace como 10 años que uso iOS, y voy a contar algo, en diciembre en los festejos por el Mundial me robaron el celular, me lo sacaron de la mano, y cuando volví porque en realidad yo me fui muy manija a festejar a Buenos Aires cuando Total. llegaron, y cuando volví a mi casa, en lo de mi mamá, había, hasta que me compré un celular nuevo, estaba un celular viejo, que era el que todos usamos cada vez que se nos pierde, rompe o nos roban el teléfono, que era un celular de Android, y me costó muchísimo El Switch. desacostumbrarme, así que fui, ni bien pude, me compré un teléfono nuevo, un iOS, porque era, no porque sea, no es que diga que sea mejor ni nada, sino que incluso creo que a los que tienen Android hace años les pasa lo mismo, y seguramente les pasaría al revés de lo que me pasó a mí. Así que Re, simplemente por ese motivo. por eso. Buenísimo. Bueno, buenísimo. Ahora vamos a pasar a ir respondiendo como sus preguntas. Pueden ir poniendo en el chat. Ahora vamos a repasar y vamos a leer. Quería aprovechar para decirles, como todos los que estén participando ahora en Twitch o estén escuchando esta charla después en YouTube o en Spotify, tenemos un NFT, un POAP para que puedan canjear. Para los que no saben lo que es una imagen, un NFT, de que es una prueba única en la Web3, en la blockchain, de que asistieron y estuvieron en esta charla. Así que para obtenerlo, si quieren tenerlo, es totalmente gratuito. Y si es su primera NFT, bienvenidas y nos encanta, porque eso es un poco de nuestro trabajo para todo lo que es la adopción de estas herramientas tecnológicas. Para recibir este POAP, este NFT, nos pueden escribir al Instagram de Club de Chicas Programadoras. Y poner la palabra clave, que es maga. Escribiendo esa palabra en una cajita de preguntas que vamos a poner, nosotros les enviamos por mensaje directo para que puedan reclamar su NFT. Así que lo repito, la palabra clave es maga. Así que después en las redes de Club de Chicas Programadoras van a poder ingresar esa palabra en la cajita y así recibir su NFT. Así que bueno, pasando a la parte de preguntas. Vamos a arrancar. Bueno, preguntan cuáles son tus redes, Maga. Dijiste la de Instagram, ¿son las mismas para, por ejemplo, Y es Twitter? la misma para ambas, para Instagram y Twitter. Perfecto, genial. Valentina dice, ¿qué otras partes o qué otras ramas tiene la ciencia de datos? Bien, la ciencia de datos a nivel general es sumamente amplio, pero arranca desde la administración de las bases de datos. La administración de las bases de datos es algo sumamente amplio en sí. Algunos es solamente hacer el proceso ETL, que es extraer, transformar y cargar, que eso muchas veces se hace incluso después con la limpieza de datos, pero básicamente también el administrador de las bases de datos también las mantiene, ¿sí? Las actualiza, etcétera, etcétera. Después de eso pasa a la parte del análisis de datos, que es cuando, bueno, a esas bases que tenemos hacemos la limpieza, etcétera, analizamos los datos, encontramos los patrones, nos fijamos si hay valores atípicos, etcétera, y ver qué conclusiones podemos sacar de esa información. Una vez que tenemos esa parte hecha, con esa base casteada, castear es convertir un dato en otro, y lo que se hace para una base poder generar estimaciones, todas las variables tienen que estar en formato numérico, incluso las variables categóricas. Entonces se hace todo un proceso, a veces lo hace la misma persona que hace el análisis de datos, y a veces directamente lo hace la persona que va a hacer las estimaciones. Las estimaciones se pueden hacer con métodos estadísticos tradicionales, como son regresión lineal, regresión lógica, clustering, series de tiempo, etcétera, o con algoritmos de machine learning, ¿sí? Y en base a eso, de hecho, muchas personas llaman inteligencia artificial a algo que es meramente un algoritmo propio de machine learning, que no tiene nada de deep learning, ni nada de NLP, ni nada de eso. Y después también dentro de esta parte, digamos que no es de estimaciones, pero sí toda la parte ya relacionada con la famosa, entre comillas, inteligencia artificial, está también la parte de deep learning y la parte de procesamiento de lenguaje natural y de, obviamente, redes neuronales,
que son justamente esto que finalmente nos encontramos después con que es ChatGPT y todo lo que son las famosas inteligencias artificiales. Son todos los campos en los cuales nosotros podemos estar en las ciencias de datos. En la parte de ciencias de datos, para la parte que he contado, las matemáticas no son, digamos, necesitas saber matemáticas porque necesitas a veces calcular promedios, a veces hacer cálculos realmente de matemáticas, pero no a nivel, digamos, no necesitas saber derivadas integrales y todo eso. Sí, quizás conceptos estadísticos como qué es la media o media aritmética es el promedio, la mediana, la moda, percentiles y varianza y desvío estándar. Eso es lo más básico que hay que saber de estadística. En ese proceso, digamos, esos conceptos se pueden aprender de manera sencilla, no son complicados, pero ya para todo lo que es estimaciones y machine learning, ahí sí, hay que ser bastante ducho en matemática y estadística. Si no nos gusta la matemática y no nos gusta la estadística, o nos cuesta muchísimo, nos va a ser muy difícil y muy frustrante trabajar en algo que sea de machine learning. Porque realmente es básicamente eso, programación, matemática y estadística. Es como un merge de las tres cosas. Buenísimo, clarísimo. Eh, Rosy dice, buenas, Maga, tengo una pregunta. ¿Dirías que para estudiar ciencia de datos, análisis de datos particularmente, hay que llevarse bien con las matemáticas? Perfecto, eso. ¿Y si siempre fue así? ¿Siempre fue así o eso cambió? En realidad, ya te digo, si vos querés ser científico de datos, que es el que hace o todo el proceso o la parte de estimaciones, ahí sí. O sea, vas a tener que llevar con las matemáticas y demás. Ahora, si te quieres dedicar a la parte de análisis, con entender bien los conceptos básicos de aritmética, que son las operaciones comunes que nosotros conocemos, y poder entender los conceptos básicos de la estadística, vas a andar bien. Pasar que cuando ya estés como más adentro en análisis de datos y demás, quizás incluso ahí te des cuenta, ay, mira, este concepto que toda la vida me costó un montón, al final era mucho más sencillo de lo que yo pensaba. De una. Buenísimo. Acá tenemos otra pregunta que es, ¿cuál te parece que pueden ser los aportes de aquellos que venimos de las ciencias sociales a las ciencias de datos? Sobre todo pensando en los modelos de Machine Learning y las inteligencias artificiales. Profunda esta, sí. Sí, me parece que, por ejemplo, hoy justo me junté con un chico de acá que es doctor en historia y está trabajando en la Universidad Nacional de Mar del Plata en su grupo de investigación en todo lo que son comunidades digitales, como para sacar un poco al investigador común que va, se pone los guantes y agarra textos del 1800 y demás y poder como hacer estas cosas. Y me mostró un montón de programas que estaba usando, por ejemplo, hay uno que se llama Sotero con Z, que me fascinó, que yo no lo conocía, que lo que hace es vos cargas un texto, un PDF o lo que sea, y te genera todas las citas de ese texto. Entonces, si vos después tenés que hacer un informe, poner eh, una, eh, una cita en un paper o lo que sea, vas ahí, buscas el PDF y ya tenés la cita generada con el formato de norma ZAPA y todo más. Eso me pareció fascinante, que Qué yo bien. particularmente no lo conocía. Pero después, más allá de eso, creo que va a facilitar mucho el tema de las automatizaciones de procesos. El hecho de que quizás eran algo solamente trabajar con Access o con Excel y demás, poder hacer cosas como más en profundidad y buscar quizás esto en base a yo hice este trabajo de campo, esta investigación, y me encontré con esto, esto y esto, y quizás sí generar algún algoritmo de Machine Learning y decir, bueno, mira, y puedo hacer estimaciones en base a lo que puede llegar a pasar, no sé, en 10 años, por poner un ejemplo. Pero para mí, y esto es algo, es una opinión sumamente subjetiva, creo que los procesos sociales son muchísimo más complejos de lo que puede ser cualquier otra área, digamos, cualquier otro campo. Entonces, creo que va a complementar mucho, pero
no va a ser, digamos, algo que de repente todos los científicos sociales tienen que pasar a saber Machine Learning. Sí me parece que la parte del análisis de datos, saber la herramienta, saber el lenguaje de programación o saber utilizar las distintas librerías de análisis de datos, les van a facilitar muchísimas tareas, salir un poco de Excel y demás. Pero creo esto, opinión muy subjetiva, que los procesos sociales en sí y las investigaciones en ciencias sociales son como un campo muy específico y muy complejo de abordar, y por eso creo también que si tuviera que pensarlo de alguna manera, cada vez que dicen, ay, vamos a ser reemplazados por computadoras, creo que van a ser de los últimos que, si eso pasa en algún momento, me parece que van a ser de los últimos que realmente van a ser reemplazados, entre comillas. Totalmente. Para mí esta revolución que un poco asusta a la inteligencia artificial, porque yo siempre digo, nosotros que entendemos un poco más como que la vemos y podemos como medirla o saber hasta dónde está llegando y hasta dónde no. em, entonces me parece muy bueno esto de que solo viene a sacar lo repetitivo de nuestras vidas, esos pasos que hacemos siempre y que nos quitan tiempo y a lo que no le ponemos pasión y no le ponemos creatividad. O sea, literalmente para pasos repetitivos las máquinas y para todo lo que es pasión, creatividad, pensar las cosas desde otra perspectiva, siempre vamos a estar como las personas, porque es básicamente, siempre decimos que el cerebro es para tener ideas, no para retenerlas. Entonces, todo ese trabajo que hoy quizás lo hacemos a mano, lo tenemos en un Excel, como vos decís, hacemos como cosas muy rutinarias y muy repetitivas, eso pasamos a delegarlo y está buenísimo y es parte de crecer Y como sociedad. agrego, y agrego otra cosa, para mí es más lo que las ciencias sociales van a aportar a la tecnología que lo que la tecnología va a aportar a las ciencias sociales. ¿Por qué? Wow. Porque algo que yo digo muchas veces es que cuando uno hace una investigación o cuando desarrollas un producto o servicio tecnológico, ese producto o servicio va a estar, lo vas a meter y va a estar inmerso en una sociedad, y esa sociedad vos la podés entender. Y realmente los ingenieros y los programadores, eh, todo bien, podemos ser buenísimos en lo que hacemos, pero hay un montón de cosas que obviamente no las sabemos, no nos profesionalizamos en eso, y realmente yo creo que lo que aportan las sociales y las humanidades a la tecnología es muchísimo más de lo que se imaginan. Por eso detesto a todos los programadores que dicen que estudiar ciencias sociales o que estudiar humanidades no sirve, porque realmente después entender un proceso social o entender un evento, entender algo como lo que fue o lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia y demás, todo bien, pero eso no te lo va a analizar un programador. Y realmente poder, hay todo un proceso también que yo lo llamo proceso de apización, que todo de repente, todo tiene que ser solucionado por una app. Y la realidad es que no, ¿sí? De hecho, si vos haces una encuesta, nadie quiere descargar más apps en su celular, ¿sí? Entonces, si vos pensás todo el tiempo, bueno, tengo que desarrollar una app para hacer esto, tengo que desarrollar una app para hacer esto, tiene que ser una app para aquello, es que realmente no podés entender más allá de tus necesidades y más allá de lo que vos quieras y demás. Entonces, para mí es muchísimo más lo que las ciencias sociales y las humanidades van a aportar a la tecnología y necesitan aportar ya, no mañana, sino ya, que lo que la tecnología pueda incluso modificar en las ciencias sociales. No que no las vaya a modificar, no que que no vaya a aportar, pero me parece que lo que va a enriquecer realmente es el proceso inverso. Por eso cada vez que alguien me dice, no, estudié esto, pero la verdad es que no sé qué hacer y lo que sea, y desde su lugar como profesionales en ciencias sociales, profesionales en humanidades, profesionales en salud, etcétera, pueden aportar muchísimo más de lo que se imaginan. Por eso para mí el proceso quizás viene al revés. De una. Me encanta. Qué buena reflexión, porque posta que no es algo que se escuche. La otra pregunta, Maga, me encanta. ¿Con qué soñabas ser cuando eras chica? Pasé por muchísimas cosas. Cuando era chica, tuve lo que hicimos todos, que era ser astronauta, claramente. Eh, Después, cuando empecé primaria, quería ser profesora de matemáticas. No sé por qué de matemáticas, pero me gustaba, quería ser profesora de matemáticas. Después, en algún momento de mi Bueno, y vida, un poco como que eso fue, ¿eh? Porque realmente sos profe, está bien, no es matemática, matemática, pero re, se cumplió.
Y después, siempre en realidad lo que quise, no sé si pero sí quería hacer esto que realmente lo estoy logrando ahora, que es poder trabajar desde donde yo quiera. A mí me encanta viajar, por eso también estudié turismo, y yo quería tener esto de tener la libertad de si mañana sale una oferta a Mendoza para irme el miércoles y poder hacerlo sin necesidad de tener que pedirme vacaciones, etcétera. Y de hecho, es algo que cuando decidí irme de viaje en 2021 era algo que yo quería hacer desde que tenía 17 años. Nunca había tenido ni los recursos económicos ni tampoco la forma de hacerlo, porque yo trabajaba en relación de dependencia y tenía que ir a una oficina, y para poder irme de viaje tenía que pedirme vacaciones, etc. Entonces, sí creo que eso era algo a lo que siempre aspiré. Y después, nada, profesionalmente fui pasando por muchísimos estadios. En algún momento también quise ser médica, pero me daba miedo las agujas, así que quedó descartado. Así que creo que eso es lo más importante y que efectivamente lo estoy logrando, o por lo menos trabajo todos los días para lograr eso que en algún momento quise. Qué bueno, qué piola eso. Después preguntan, si tuvieras que empezar desde cero con análisis de datos, ¿cómo estudiarías? Yo creo que un poco vos lo creaste en tu curso a eso, ¿no? Como ser esa pata que te hubiera gustado encontrarte cuando arrancaste. Sí, primero buscar aprender lenguajes que se utilizan para el análisis de datos, que son Python y el otro es la letra R. Aprender lo básico. Aprender lo básico del lenguaje, no solo de Python o de R, sino de cualquier otro lenguaje, les va a facilitar no solo poder crear sus propios programas, sino también poder entender la documentación de las librerías y frameworks de cada lenguaje y poder agarrar la web, entrar a la documentación oficial y poder leerla sin problema. Y luego aprender o repasar los conceptos estadísticos que les mencioné. Y después, cuando ya sabemos el lenguaje, la parte básica del lenguaje, aprender las librerías del análisis de datos, que en el caso de Python las principales son 3: Pandas, NumPy y Matplotlib. Y el resto es práctica, sentarnos y practicar. Y yo lo que siempre recomiendo para la práctica es buscar bases de datos o fuentes de datos, porque a veces no son bases de datos, sino que son quizás algún Excel, un CSV, etcétera, de temas que nos interesen. ¿Por qué? Porque cuando un tema nos interesa, a nosotros nos surgen muchísimas preguntas, es mucho más rico lo que podemos hacer y demás. Si un tema nos resulta un embole, pero queremos hacerlo porque, no sé, porque encontramos una base de datos y demás, lo que hagamos de análisis no va a ser bastante fructífero, porque se nos van a escapar un montón de cosas y demás. Pero cuando un tema nos interesa, nos hacemos un montón de preguntas y realmente queremos indagar en eso porque es algo que nos llama la atención, nos gusta, etc. Buenísimo, Maga. Qué piola. Bueno, no quedaron más preguntas en el chat, así que vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias, Maga, por haber venido. Yo la pasé re bien, aprendí un montón. La verdad que me encanta cómo explicás y cómo vas formando las cosas. Te sigo hace mucho en Twitter también y en Instagram. Me gusta mucho cómo explicás los conceptos, así que si quieren la pueden ir a seguir por Instagram. Y bueno, no se olviden de pedir su NFT, entran al Instagram del Club de Chicas Programadoras y lo pueden pedir por ahí con la clave que es Maga, y esperemos que los vayan coleccionando y que las distintas charlas que vayan teniendo los puedan ir guardando y revisar las charlas. Así que bueno, muchísimas gracias Maga, muchísimas gracias a todas por sumarse, espero que la hayan pasado bien, que hayan aprendido, que se hayan sacado las dudas y que vean de otra forma al análisis de datos. Así que esperamos verlas pronto y bueno, muchísimas gracias Maga por sumarte. Gracias a todos por participar y nada, cualquier consulta que tengan me pueden escribir, siéntanse libres de preguntarme lo que gusten. Un beso a todos. Nos vemos. Hasta la próxima.